Agradecidos estamos al Señor, hermano, porque qué privilegio este poder adorarle a Él. Qué privilegio este comenzar la semana, el día, adorando al Señor. Amén. En verdad hemos estado expresando lo que dice la Escritura, la palabra, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Y encontramos en la Biblia un montón de ejemplos de gente que en dificultad, en prisión, en circunstancias adversas, no eran prisioneras de las circunstancias, sino que eran libres porque tenían el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se movía, y ese Espíritu se mueve en este lugar. Amén. En los ámbitos celestiales, pero también en nuestro corazón, que eso es lo importante. Es el refrigerio para nuestras vidas, el poder, la dinamita que necesitamos para caminar y agradar al Señor en toda nuestra vida. Amén. Vamos en este día a celebrar la Cena del Señor, pero antes vamos a meditar en la palabra y le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer solamente el versículo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 5. ¿Encontró? Amén. Damos lectura en el nombre de Jesús. Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta mañana estamos agradecidos a Ti por este encuentro, esta asamblea, esta reunión, donde no solamente han venido personas comunes y corrientes, Señor, porque Tú nos has hecho diferente, porque Tú habitas en nuestros corazones. Somos Tus hijos, Tu pueblo, Tu iglesia, Tu nación santa, Tu pueblo adquirido. Gracias, Señor, porque al reunirnos, al estar en esa unidad espiritual, Señor, que va más allá de las diferencias de carácter, de las diferencias de opiniones, Señor. Tenemos un mismo Dios, un mismo Espíritu, una misma palabra, Señor, que nos instruye. Y por eso, Señor, no solamente podemos permanecer en armonía, sino que también podemos disfrutar del mover de Tu Espíritu, ese que hablábamos recién en la canción, que trae libertad, que nos permite disfrutar de la libertad verdadera, de la libertad que Cristo alcanzó por nosotros en la cruz. Y por eso en esta mañana es que reconocemos, Señor, Tu grandeza, Tu señorío, Tu poder, Tu autoridad, y que si estamos aquí es por Tu gracia, Señor. La única diferencia, pero lo que nos diferencia, Señor, con el resto de las personas, es que hemos conocido, hemos tenido un encuentro con aquel que nos transformó, que nos hizo una nueva criatura, Señor, que nos dijo: todo lo viejo pasó y acá, aquí estoy haciendo nuevas todas las cosas. Señor, gracias. Qué bueno es poder adorarte, qué bueno es poder exaltarte. Estamos agradecidos porque podemos estar reunidos en familia, Señor. También agradecidos porque Tú en estos días, Señor, has estado moviéndote allí en ese congreso de jóvenes, de adolescentes. Gracias, Señor, por haber guardado a los hijos de este lugar, Señor. Los has guardado en el viaje, los has guardado en su estadía, los has guardado, Señor, en su regreso.
Y creemos, Señor, que lo que tú has hecho en ese lugar, en sus corazones, va a ser algo que va a permanecer, que va a crecer, Señor, que cada palabra, cada consejo, cada directiva, Señor, implantada en esos corazones, ha de producir un efecto, Señor, en beneficio no solamente de su vida, de sus crecimientos personales, sino del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque tú haces estas cosas maravillosas, Señor, y en este día pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que nos des el consejo que está en tu corazón, entregarnos en esta mañana, que nos prepares, Señor, para lo que será luego la celebración de la cena del Señor, y que este sea un día especial, Señor, donde tu poder sea manifiesto, Señor, en forma creciente en cada uno de nuestros corazones, y que sea, Señor, tu gracia manifestándose en medio de nuestro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos aquí, hermanos, un tiempo en el que Jesús empezaba su ministerio y empezó hablando del reino de Dios y cómo funciona el reino de Dios, cómo debemos funcionar en el reino de Dios. En el caso de las bienaventuranzas son las primeras, después empieza a hablar de diferentes temas, y una de las cuestiones que nos podemos dar cuenta si meditamos en estos primeros versículos de la bienaventuranza es que cada una de ellas da lugar a la que viene, ¿sí? No es que están puestas al azar, ¿sí? Bueno, vamos, bienaventurados los pobres en espíritu. La consecuencia de cada una de ellas es la que viene, ¿sí? Por ejemplo, la primera bienaventuranza, y vamos a ver que una bienaventuranza le dice los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estaba diciendo, cuando dice los pobres en espíritu, hermano, estaba hablando de un mendigo, de alguien que no tiene recursos propios, de alguien que no puede afrontar por sus medios algo. Justamente, hermano, para entrar en el reino de Dios debemos llegar en esa condición de decir, no tengo mérito, no tengo nada que me pueda justificar delante de Dios, solamente por su gracia. Soy un mendigo, Él es el dador, el bondadoso, que puede saciar, que puede darme lo que no tengo y que solamente proviene de Él. Entonces, aquí encontramos la primera, los pobres en espíritu, aquel que no se considera autosuficiente, con méritos suficientes, sino que dice, Señor, yo necesito de vos, no soy nada, no tengo nada que ofrecerte, como por ahí le cantamos, solo un corazón rendido ante ti. Alguien que vive esta experiencia será alguien que puede vivir la bienaventuranza que sigue. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese reconocimiento de necesidad, de falta de recursos, me llevan a llorar de arrepentimiento, ¿sí? Alguien que entra al reino de Dios tiene esta experiencia, reconoce que es imposible para sí mismo entrar en ese reino sino por la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y hay una conciencia de las propias errores, equivocaciones que lo llevan a un arrepentimiento que produce lloro, ¿sí? No el remordimiento como el de Judas, ¿sí? Que produce muerte, sino el arrepentimiento que nos lleva a rendirnos al Señor. Entonces, una persona que
que se ha considerado pobre en espíritu, que no tiene recursos, que se ha quebrantado reconociendo sus pecados, es una persona que puede disfrutar de la tercera bienaventuranza, la que leímos y en la que nos vamos a enfocar, los mansos en espíritu. Los mansos, ¿no? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y así, a medida que meditamos en cada bienaventuranza, es la que habla o la que nos da pie para disfrutar de la que sigue. ¿Amén? No es al azar, tiene una razón de ser, tiene una continuidad. En este caso vamos a hablar, o Dios nos va a hablar en esta mañana, acerca de la mansedumbre, de los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Bienaventurado, hermanos, es la traducción de la palabra griega makarios. Es probable que usted lo haya escuchado, lo sepa, que significa afortunado, dichoso, extremadamente bendecido, extremadamente feliz. Si yo le pregunto, ¿quién quiere ser extremadamente bendecido, extremadamente feliz? ¿Quisiera, sí o no? Entonces, encontramos acá, hermanos, en las bienaventuranzas, ¿qué es lo que produce esa extrema felicidad, extrema bendición, esa fortuna, esa dicha? Y parece ser, hermanos, que cuando lo vamos leyendo choca con lo que el mundo o en el ámbito en el que vivimos nos ha hecho creer que lleva a la felicidad. Porque ¿cuáles son las pautas de felicidad? Tener todo, tener dinero, poder comprar lo que uno quiere, tener salud, poder viajar. Hay un montón de cuestiones que pasan por lo externo, y acá está hablando toda una cuestión del corazón. Entonces, esta felicidad extrema, completa, de la que habla el Señor Jesús, proviene de un corazón que tiene un gozo que no depende de las circunstancias. Porque cada una de las expresiones de las bienaventuranzas, hermanos, nos confronta con cuestiones que parece que no tuvieran nada que ver con la felicidad, pero sí, tienen mucho que ver. Por eso es que nosotros vemos por ahí en el mundo muchas personas que tienen todo lo que a cualquiera aparentemente le generaría felicidad, pero no son felices. ¿Por qué? Porque la felicidad, el gozo, no es algo que provenga de afuera, sino es algo que tenemos adentro. ¿Ven? Entonces, cuando dice bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, tenemos que ponernos en el lugar de aquellos que estaban escuchando este mensaje, que eran los judíos, ¿sí? Los judíos tenían un concepto, hermanos, materialista y militarista, si se quiere, del Mesías. Ellos esperaban un Mesías, un Salvador, que viniera y que los armara, que los organizara para luchar en contra de Roma y que le diera la victoria sobre el Imperio Romano. No alguien que viniera a hablar de esta manera, porque cuando leemos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, hermano, de Mateo, donde está todo el sermón del monte, nos damos cuenta que las bases del reino de Dios, los conceptos, los principios, son muy diferentes a los que se han establecido en la sociedad, en el mundo. Entonces era un choque para ellos estar escuchando esto, y es como que Jesús le estaba diciendo: no, lo que ustedes creen que es, no es el camino, no es así. El reino de Dios funciona de otra manera. Entonces,
Si en esa época esto de los mansos recibirán la tierra por heredad, hermanos, era un choque, imagínense en esta época. ¿Es lo mismo o es peor? ¿Por qué? Porque según el concepto del mundo, y vamos a ir viendo qué es lo que es mansedumbre, qué es una persona mansa, los que tienen acá, los que heredan, los que tienen poder y demás, son los violentos, los que pisotean, no los mansos. Los mansos son pisoteados, los mansos son los que son poco considerados con ellos, los mansos son los que reciben la burla. Desde que estamos en el colegio primario hasta que salimos de la escuela primaria, entramos a la secundaria, a la universidad, los trabajos, etc., vemos que esto es lo que funciona. Que el violento, que el duro, es el que triunfa, y que los mansos, como que esta bienaventuranza no funciona. No, bienaventurado, feliz, dichoso, no, un manso no. En el mundo bienaventurado es el que tiene poder, el que maneja las cosas, el que se aprovecha del débil. Entonces, hermanos, y eso es lo que se transmite a través de la televisión. Bueno, ahora la televisión no se puede hablar mucho de la televisión porque las nuevas generaciones no ven mucho televisión, pero en las redes, internet, los canales de internet y demás, es lo que se promociona. No de una forma directa, pero sí de una forma subliminal, podríamos decir, ¿no? Entonces, según el diccionario, manso dice que es de condición benigna y suave. Adjetivo, dicho de un animal que no es bravo. ¿Veo? Este perro es mansito, o ese perro tiene su carácter, ¿sí? También es un adjetivo dicho de una cosa insensible, apacible, sosegada, tranquila. Por ejemplo, aire manso, corriente mansa. Pero en la Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento, ahí encontramos que la palabra manso es prados, que en principio, hermanos, describe justamente a los animales domesticados que se sujetan, se someten a un amo. Pero en términos bíblicos, hermanos, significa humildad, ausencia de pretensión y disposición a sufrir ofensas sin reaccionar. Y hermano, claro, cuando uno medita en esto, yo no quiero ser manso. Yo quiero que se cumpla mi derecho, y yo quiero que el que me ofende me lo va a tener que pagar. ¿Sí? Entonces, pero claro, así como el concepto de felicidad o de poder tener éxito está distorsionado, también el concepto de mansedumbre, porque no es, a veces se entiende la mansedumbre como en un sentido psicológico, ¿sí? Como que está relacionada con el temperamento. ¿Ves? Que hay diferentes temperamentos, hay temperamentos más calmos, pero no tiene nada que ver con el temperamento. No quiere decir que una persona mansa es una persona temerosa, una persona cobarde, una persona que
En el Antiguo Testamento, hermano, tenemos un mal ejemplo, hay muchos, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, al sacerdote Elí, en la época de Samuel, cuando Samuel estaba siendo formado como profeta de Dios. Dice que sus hijos estaban pecando en el altar, en el tabernáculo de Dios. Pero él no les decía nada, ¿sí? Bueno, después sufrieron las consecuencias, ellos y él. Eso no es mansedumbre, ¿sí? En el sentido de dejar pasar las cosas, en cualquier ámbito, ¿sí? En el trabajo. No, eso es... Y bueno, es que es una persona tranquila. No es eso la mansedumbre. Alguien que tiene mansedumbre, hermano, tiene un carácter fuerte. Mire lo que dice 2 Timoteo 24 y 25, la primera parte por lo menos. 2 Timoteo 2, 24 y 25. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y mire lo que sigue diciendo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Acá no está hablando de una persona débil, está hablando de alguien que está en la autoridad, que sufre, y que aún cuando tiene que corregir, lo hace con mansedumbre. Es como que está diciendo, ¿no? La mansedumbre es un poder que está bajo control, ¿sí? Es un siervo de Dios que aún para corregir, o sea, no está diciendo que acepta cualquier cosa, sino que aún para corregir lo hace con mansedumbre. Entonces, hermanos, ahí nos damos cuenta que la mansedumbre no es psicología de una persona débil, sino que es una persona firme, pero que tiene alguien que le controla su carácter, su temperamento. Tampoco la mansedumbre quiere decir amabilidad, sino tiene que ver con los buenos hábitos simplemente. Hay personas que tienen buenos hábitos, lo hemos visto por ahí a nivel política y demás, personas que hablan bien, que se comportan amablemente, pero que hacen cosas desastrosas. Y tampoco, hermano, es una cualidad heredada. No venimos al mundo con esta virtud. No venimos al mundo con mansedumbre. Colosenses 3:12, tomamos algunos versículos. Usted pone mansedumbre en la búsqueda de concordancia, va a encontrar varios versículos que son interesantes, ¿no? Pero aquí encontramos que dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Así como, hermanos, ninguno de nosotros venimos con un traje, no venimos con ropa que nacemos, venimos desnudos. Así es con estas virtudes, incluida la mansedumbre. No venimos cuando nos tenemos que vestir. Entonces, no es natural, sino que es espiritual. Es una virtud que la gracia, el poder de Dios puede producir en nosotros. Ya vamos a ver más adelante que es una parte del fruto del Espíritu. Amén. Entonces, un creyente manso, un cristiano manso, no es débil, es firme, porque tiene convicciones firmes, pero las tiene bajo control. Amén. Si queremos aún alguien manso, no es solamente alguien que está dispuesto a perdonar a quien le ofende, sino que lo hace de buena gana. Amén.
Bueno, lo tengo que hacer porque Dios me dice que lo tengo que hacer. No, no, de buena gana. Porque Jesús, hermano, cuando estuvo en la cruz, es nuestro ejemplo máximo, ya lo vamos a ver, pero cuando estuvo en la cruz y que se burlaban de él, ya le había dicho a los discípulos: ¿ustedes creen que yo, si no le pido a Dios a mi Padre 12 legiones de ángeles, no me la va a mandar? Él puede que le caiga un rayo a estos que se están burlando. Cuando él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo dijo de buena voluntad, no lo dijo presionado. No había una cámara ahí que lo estaba filmando. Tengo que decir bien para que cuando me suban a las redes no quede mal. No, hermano, de buena gana. ¿Por qué? Porque es una cuestión de corazón. Entonces no es una debilidad, sino es poder, hermano, bajo el control del Espíritu Santo. El ejemplo lo podemos tener en un caballo. ¿Ha visto? El caballo es un animal que tiene mucha fuerza y es muy veloz. Pero si no está domado, si no ha sido amansado, hermano, es peligroso. En estado natural es peligroso, en estado salvaje, porque no funciona por instinto. Pero en esta época hay un montón de eventos donde hay domas. ¿Ha visto las domas? Hay diferentes formas. Unos doman adentro del agua, otro de otra manera, le abren, qué sé yo. Otros se suben y empiezan a saltar hasta que queda mansito. Es el mismo caballo, las mismas fuerzas, la misma velocidad, pero ahora que está en control del dueño. Bueno, eso es mansedumbre. No es que perdamos fuerza, no es que perdamos brío, temperamento, sea cual fuere, es que eso está bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Hay un montón de ejemplos en la Biblia. Tenemos a Abraham, por ejemplo. Dios le dijo a Abraham: toda esta tierra que ves te la voy a dar a vos y a tu descendencia para siempre. Abraham le creyó a Dios, pero llegó un momento, hermanos, que él estaba con su sobrino Lot. Crecieron ambos las pertenencias, los ganados que tenían, y se empezaron a pelear los pastores del ganado de Abraham con los pastores que cuidaban del ganado de Lot. Abraham, hermano, es como una persona mansa, desinteresada y que creía en el Señor, en nombre de fe. Le dijo a su sobrino: elegí vos, y si vos elegís un lado, yo me voy para el otro lado. Esa es una persona mansa. No está pensando en sí misma. El otro era un sacacuentas y sí, acá lo que me conviene a mí es la llanura. Acá la llanura del Jordán es mejor. Me voy cerca de Sodoma y Gomorra, ahí tengo los supermercados cerca, ¿sí? La diversión, los tragamonedas, los templos, los lugares para divertirme, me voy para allá. Y Abraham se quedó en la otra parte. Pero ¿cuál es el final, hermano? ¿Por qué le pongo porque si Jesús dice los mansos tendrán la tierra por heredad, es porque es palabra de Dios y funciona? ¿Quién se quedó con la heredad? ¿Quién se quedó con todo ahí? Lot, hermano, perdió todo, tuvo que huir de Sodoma y de Gomorra, perdió todo, hasta su esposa perdió. Sin embargo, Abraham, hermanos, que le creyó a Dios, que no sacó cuenta, que una persona mansa, que una persona de fe, se cumplió en él lo que Dios le había prometido. Otro ejemplo lo tenemos en una persona con otro temperamento, Moisés. ¿Qué cree usted? ¿Cuál era el temperamento de Moisés? ¿Suave o fuerte? Mató a un egipcio, así que tenía un temperamento medio bravo. Mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo cuando estaban en Egipto. Bueno, por eso tuvo que huir y demás, pero
durante 40 años, hermano, es probable que Dios tuvo un trato sobre él. Y ese temperamento quedó bajo el dominio de Dios, a tal punto que en Números 12:3 dijo Dios, no lo dijeron los demás. Números 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y que no tiene que ver con temperamento, tenía un temperamento fuerte, pero era manso. ¿Cómo lo vemos en esa actitud de mansedumbre? Cuando María y Aarón, sus hermanos, lo criticaron porque él se había casado con una mujer cusita, y después pusieron en duda su autoridad. Dijeron aquí que sí que Dios ha hablado por él nada más, y nosotros qué. Ante eso, hermanos, dice la Biblia que María, la hermana de Moisés, quedó, le alcanzó una lepra terrible, una enfermedad incurable. ¿Y qué hizo Moisés, hermanos? Se paró ante su hermana mayor y le dijo: ¿viste para qué te metes con los ungidos de Dios? ¿Le habrá dicho eso? No, hermano, porque era una persona mansa. En Números 12:13, ahí cerquita, el versículo más adelante que leímos recién. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Una persona mansa, con un temperamento fuerte, pero que lo había puesto bajo la autoridad del Señor. Y por supuesto, hermano, Jesús es nuestro ejemplo máximo. Mateo 11, 28 y 29, estos versículos tan impactantes para nosotros y de tanta fortaleza. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál será el resultado? Hallaréis descanso para vuestra vida. Entonces, hermanos, lo vemos a él con una total mansedumbre. ¿Cómo entró a Jerusalén? Cuando todos lo recibían como rey. En un caballo blanco, con una capa, con una corona, con una espada, en un burrito, en un pollino de asna, símbolo de paz. Cuando lo detuvieron en Getsemaní, ¿cómo actuó? Se estaba dando cuenta de la situación. Me han venido a buscar como si fuera un malhechor, con palos, me vienen a buscar aquí con espada, pero con mansedumbre. Cuando los crueles soldados romanos lo maltrataban, lo humillaban, no abrió su boca, dice la palabra. No insistió en sus derechos. Filipenses 2, 5 al 8. El apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sujetó su vida al poder de Dios. Cuando estuvo en Getsemaní, le dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es mansedumbre. Y en la cruz, hermanos, vemos cómo se revela la mansedumbre de una manera tan notable. Cómo es colgado, cómo es maltratado, cómo es humillado. Sin embargo, hermanos, cuando Él resucita y antes de irse al cielo, ¿qué dice? Porque para Él, hasta si alguno se acordaba, pero Él dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero Jesús, hermano, ¿tenía alguna heredad? Dice la Biblia que no tenía dónde recortar su cabeza, no tenía posesión, no tenía nada.
Pero cuando se fue, ¿qué dijo? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Se cumple o no se cumple la palabra, hermano? ¿De quién es el cielo, la tierra y su plenitud? De Él. Él es la autoridad máxima. Entonces, hermanos, esta es la mansedumbre, es un poder, es nuestra vida sometida voluntariamente al Espíritu Santo, quien por su gracia, hermanos, va haciendo que esta virtud espiritual vaya creciendo en nuestro corazón. Como les decía, no nacemos. Hay algunos que nacen un poco más tranquilos que otros, pero no nacemos mansos. Nacemos, hermanos, briosos, ¿sí? A la defensiva, que no nos gusta, que no somos dóciles. Pero la Biblia dice que si queremos ser felices, si queremos ser dichosos, si extremadamente bendecidos, debemos, entre otras cosas, ser mansos. Por supuesto, primeramente ante Dios es una sumisión a Dios. Amén. Someterse a Dios. Jesús dijo: no sea voluntad, mi voluntad, sino la tuya. También lo podemos ver en el ejemplo de José, cuando esta mujer, la esposa de Potifar, lo vino a presionar para que se acostara con ella, y él dijo: ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios, y deshonraría, por supuesto, a mi patrón. Eso es mansedumbre. Cuando estuvo al frente de sus hermanos, siendo una autoridad en Egipto, pudiendo vengarse, pudiendo ejercer sobre sus hermanos que lo vendieron, que lo maltrataron, que mintieron acerca de él a sus padres, le dieron por muerto. Podría haber hecho cualquier cosa, estaba en autoridad, pero él tenía esa autoridad, ese poder, bajo el señorío de Dios, sometido a Dios. Eso es mansedumbre. Y por supuesto es una humildad delante del Señor, porque es el reconocer que estamos siendo formados y que necesitamos ser dóciles, ser enseñables. Esa es una persona mansa, alguien que es enseñable, alguien que se deja enseñar, alguien que no está cerrado a aprender, a corregir, sino que deja ser enseñado, deja ser tratado por el Señor. Amén. Y hacia Dios se manifiesta como una sumisión, como humildad, pero hacia otras personas, hermanos, ¿cómo se manifiesta la mansedumbre? Alguien manso, hermano, es alguien que no está exigiendo sus derechos. Aprende de Cristo a dejar, hermanos, su causa en aquel que es justo. No significa, hermano, que una persona mansa se deje pisotear todo el tiempo, se deje maltratar, pero se mantiene siempre en sus convicciones, no reacciona, no ejerce venganza, no paga mal por mal, no se defiende. Que hoy, hermano, por hoy esto es imposible. Está en toda la defensiva, ¿vio? Todos tienen razón. Y tampoco es susceptible. No es susceptible. Vieron que a veces somos muy susceptibles cuando por ejemplo viene la crítica o viene el señalamiento o cuando la injusticia alcanza nuestras vidas. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Ahí estamos terminando. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado,
ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Amén? ¿Y cómo terminó, hermano? Y bueno, pero terminó en la cruz. Terminó a la diestra del Padre y se le ha dado todo poder y autoridad. Amén. La palabra de Dios funciona. La palabra de Dios se cumple. Por supuesto, hermanos, que en Gálatas 5, 22, 23 tenemos que la mansedumbre es fruto del Espíritu. Por eso no es algo, hermano, no es algo que viene innato en nosotros, en la genética, ni que nosotros podemos lograr con autoayuda, leyendo libros o yendo a un coaching. No, esto lo produce el Espíritu Santo por la gracia, pero debemos permitir que lo haga. Amén. Por eso el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es un aprendizaje, no es algo que lo tenemos de la mañana a la noche, es algo, hermanos, que lo vamos a ir aprendiendo a medida que vamos teniendo experiencia en nuestra vida. Algunas duras, algunas difíciles, pero debemos caminar en mansedumbre, porque esto nos va a llevar a ser felices. No está hablando acá de sentimiento, está hablando de una realidad interior, de un corazón que vive en gozo porque está haciendo lo correcto delante del Padre. Amén. Finalmente, para terminar, ¿cómo podemos resolver el tema de, bueno, pero recibirán la tierra por heredad? Si acá los que tienen más herencia son los fuertes, los violentos, los arrebatados, los que se aprovechan, los que son más bichos. Cuando vemos la historia, hermanos, de la humanidad, encontramos personas como Alejandro Magno, encontramos personas como Napoleón, como Hitler, como Stalin, no sé. Gente que tuvo mucho poder y que abarcó y que parecía que iba a dominar. ¿Y qué queda hoy de todo eso? Historia, influencias. Pero no hay nada. El imperio romano cayó, todos los demás imperios han caído y seguirán cayendo, porque la palabra se cumple. ¿Cuál es, hermanos, el único líder en la historia de la humanidad cuyo reino se sigue sosteniendo, se sigue extendiendo y lo va a hacer hasta que Él vuelva? Es Jesucristo. Gente, hermanos, nosotros no estamos siendo por ahora perseguidos de una manera tan notable, no vamos presos por la causa de Cristo, no nos matan por la causa de Cristo, pero sí un montón de partes del mundo que hoy sí lo hacen. Pero esas personas, hermanos, con mansedumbre están encomendando su causa al Señor, no tienen problema, de buena gana lo hacen, no están exponiendo su vida, la vida de su familia, porque sí, por una religión, tienen una convicción en sus corazones. Están bajo el señorío de Cristo y sin ningún arma, sin estar reclamando sus derechos, están extendiendo el Evangelio de Cristo, hermano. Ninguno lo pudo hacer. Cuando, hermano, a mí me gusta leer mucho de historia, uno ve la historia en la Segunda Guerra Mundial, las armas, la cantidad de barcos, submarinos, tanques de guerra, aviones, cañones. La cantidad, hermano, es una barbaridad. Me imagino lo que será ahora. Pero así todo, hermanos, la palabra se cumple. Los que heredan son los mansos. ¿Amén? Los que tienen permanencia son los mansos. Y ven y sí, pero no soy yo que voy a heredar, no tengo dónde caerme, ¿sí? Pero así es, sí. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Va a llegar el momento, hermano, que todos aquellos mansos van a heredar eso. Solo los mansos lo van a heredar. Amén. Por los méritos de Cristo, porque es promesa de Él. Amén. Así que, hermanos,
Termino con este versículo. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces la pregunta que debemos hacernos siempre, hermano, como un chequeo, podemos usar cada una de las bienaventuranzas. En esta mañana hablamos acerca de la mansedumbre. ¿Cómo está la mansedumbre bíblica en mi vida? ¿Cómo está? En relación al momento en que conocí a Cristo, ¿cómo ha crecido esa parte del fruto de su espíritu? ¿Soy una persona dócil? ¿Soy una persona que está sujeta a la autoridad del Señor? ¿Soy una persona que en el trato con los demás, en forma de conducirme hacia los demás, evidencio mansedumbre? En mis formas, en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo, me podré caracterizar como una persona mansa o como una persona peligrosa, ¿sí? No le diga nada porque va a saltar como leche hervida. No, ni que se entere, porque, hermano, si queremos tener una bendición plena, un gozo permanente, debemos caminar en mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿A quién se lo va a mostrar? Si Dios conoce nuestro corazón, no tenemos que mostrar nada, es a los demás. Amén. Así que esta virtud, hermano, no vive en nosotros, es un fruto del Espíritu y de su obra en nuestros corazones. Que Dios nos ayude, hermano, a ser gente dócil ante la presencia del Señor. Que podamos reconocer que por su gracia, hermano, es que somos lo que somos. Tengamos el título que tengamos, hayamos logrado lo que hayamos logrado por la gracia de Dios. Pero aún así necesitamos tener vidas dóciles, que de buena gana podamos decir: Señor, a mí me gustaría que esto fuera así, pero me sujeto a tu voluntad. A mí me gustaría que esto se viera de esta manera, pero Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Que aprendamos mansedumbre, porque Cristo, hermano, fue manso y humilde, no de labios, sino de corazón. Amén. Le invito a que incline su rostro. Vamos a orar esta mañana. Padre eterno, te damos gracias porque nos permites meditar, Señor, en esta tu palabra, en esta bienaventuranza. Cada una de ellas, Señor, es una enseñanza profunda para nuestra vida. Pero, Señor, nos estamos conduciendo en este tiempo en una sociedad en la que no se destaca justamente la mansedumbre, en la que aún en los niños, en los chicos, en las escuelas, vemos cómo faltan el respeto a los mayores, a los maestros, a los profesores, por sus derechos, porque a mí, porque esto, porque aquello. Y cuando vamos por la calle, cuando estamos en un negocio, en cualquier ámbito, Señor, está siempre manifestándose esa cualidad que no está en nuestros corazones, Señor, que es la de tener la opción de elegir y decir: Señor, yo de buena gana dejo de lado mis derechos, quiero comportarme de una manera correcta, quiero responder de una manera correcta, quiero aún cuando tenga que reclamar algo, Señor, permíteme
ser firme, ser fuerte, ser sólido en mis expresiones, Señor, pero no herir, no maldecir, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro máximo ejemplo. Si tú lo pudiste hacer, Señor, con todo lo que te hicieron. Una vez, Señor, nos quejamos de las injusticias, de la forma, Señor, en contra nuestra, pero tú eras, Señor, una persona intachable. No había forma, nunca pudieron los religiosos encontrarte ninguna falla. Que había una sabia mansedumbre, Señor, en tu corazón. No era una cuestión aprendida, era una cuestión que habías puesto, que te habías despojado de toda esa gloria y habías dispuesto tu vida bajo la autoridad del Padre, Señor. Esto mismo tú estás requiriendo de cada uno de nosotros. Y nos damos cuenta que cuando no vivimos de esta manera, Señor, no somos felices, porque vivimos nuestra vida ofendidos, a la defensiva, vivimos nuestra vida reclamándote a ti y a los demás, en lugar de tener la docilidad de aprender, de dejarnos enseñar, aún por las circunstancias, por las crisis que vienen en contra de nuestras vidas. Señor, gracias porque tú eres nuestro máximo ejemplo, pero también tenemos hombres y mujeres que demostraron esta virtud, Señor, y que entendemos por lo que hemos visto en tu palabra, que no proviene de un corazón, no proviene de la naturaleza humana, es por tu gracia, Señor, y tenemos que creerlo también, tenemos que tomarlo por la fe. Abraham te creyó, Señor, y tú cumpliste, Señor, con lo que le habías expresado. Señor, y tú nos expresas algo también importante: recibirán la tierra por heredad. Gracias, Señor, porque parece que fuera una utopía, algo inaudito, algo que no pudiera explicarse, Señor, pero tú tienes preparado algo precioso para todos aquellos que con mansedumbre se han dispuesto caminar en este mundo, Señor, sabiendo que ese poder, esa unción y todo el temperamento y las capacidades que tú has puesto en nuestros corazones lo han puesto bajo tu señorío, Señor, bajo tu señorío. Algunos con un temperamento más suave que otro, pero no tiene que ver con el temperamento, tiene que ver con un corazón, Señor, que sea sometido a ti, con un corazón que sea humillado ante ti, Señor. Por eso, gracias, Señor, porque este tiempo es el tiempo de los mansos, Señor, no de aquellos que quieren moverse en la carne, en la fuerza, Señor, porque eso es temporal, eso es temporal. Lo vemos en la vida de los hermanos de José, lo vemos en la vida de Lot, lo vemos en todos aquellos que eligieron moverse fuera de tu soberanía, de tu señorío, Señor. Pero elegimos en este día aprender mansedumbre, Señor, aprender de ti, que tú eres manso y humilde de corazón. Gracias, Señor. Bendigo, Señor, a cada familia, a cada esposo, a cada esposa, para que esta virtud pueda ir creciendo, Señor. Porque sabemos que hay un montón de pérdida de bendición, de pérdida de gozo, de alegría, de armonía en el matrimonio por falta de mansedumbre. Que hay pérdidas de bendiciones, pérdidas de gozo, de alegría, de armonía, Señor, en los hogares por falta de mansedumbre. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, siga acrecentando, haciendo madurar ese fruto, Señor, espiritual, el cual una de sus partes es la mansedumbre, Señor. Queremos ser dóciles ante ti, Señor, y comportarnos de una manera correcta
ante aquellos que nos rodean, tanto, Señor, dentro del cuerpo de Cristo como fuera. Gracias, Señor.